Noticia, un programa de análisis de la agenda noticiosa, con la conducción de Alex Santibáñez. Buenas noches, bienvenidos a Conversando la Noticia. El día de hoy estamos con varias noticias en realidad. Uno de ellos fue la interpelación al ministro de Educación que se desarrolló hoy día en la Cámara de Diputados. Hicimos un esfuerzo como medio de comunicación para tener en el segundo bloque personas que tuvieran que ver justamente con esta actividad para saber su opinión, su parecer al respecto. No fue posible. Tal vez esperan que se calmen un poco las aguas, vaya uno a saber, pero no ha sido posible conversar sobre ese tema en el segundo bloque. Y en el primer bloque tenemos a Jessica Bengoa, presidenta regional de la ANEF, para hablar también de este otro tema que dice relación justamente con el paro de los funcionarios públicos, que no están de acuerdo con el 6% de reajuste, que parece ser que no es un 6% real, sino bastante menos, y de ello vamos a conversar. Jessica Bengoa, gracias por estar con nosotros y bienvenido una vez más. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. ¿Cómo le explicamos a la gente que nos sigue, Jessica, por radio, televisión, internet, cada noche en este programa, por qué este 6% no es un 6% en realidad? Mira, lo que ocurre aquí es que la mesa del sector público, que está compuesta por distintos gremios, uno de ellos es la ANEF en esta negociación, inició y presentó un proyecto de reajuste que por lo demás no solamente incorpora el tema del reajuste de remuneraciones. El proyecto de reajuste del sector público tiene 16 hojas. 16 hojas en donde se plantean distintas temáticas que son necesarias abordar para nuestro sector. Una de ellas es el reajuste de remuneraciones y los beneficios asociados a los aguinaldos, escolaridad, etcétera. Como tema de fondo, que para nosotros es importante, es poder avanzar en tener seguro de cesantía, en poder tener al menos garantías del Estado a sus trabajadores en estabilidad laboral, en derechos colectivos, en derechos individuales. Y en ese sentido, el reajuste fue planteado como un reajuste real, que incorporara los temas de inflación, que incorporara también el IPC. Entonces, y eso fue planteado desde el argumento de la necesidad de que hoy día el reajuste sea en base a estos indicadores. Desde el comienzo de las conversaciones. Desde el comienzo de las conversaciones. Por eso se pedía un 5% real y un 7% para los trabajadores, era diferesuado. De cierto monto de hacia cierto abajo, monto de remuneración, un 7% y un 5% para los sueldos más altos. Pero lo que hoy día nos encontramos es un reajuste de 6% que en la práctica, al hacer el cálculo real es un 0,3%. Un 0,3% que, a ver, un trabajador que gane cercano a los 500.000 pesos, lo hablaba hoy día, incluso Raúl de la Puente, creo que son 2 kilos de pan mensuales. Eso es el reajuste que hoy día se está entregando a los trabajadores del sector público. O sea, sin duda por cada 100.000 pesos son 300 pesos. Más o menos es el reajuste real. Ahora, el tema es cómo nosotros, y lo conversábamos también, el tema de fondo es la negociación colectiva. Nosotros no tenemos derecho a negociación colectiva y en ese sentido se genera este tipo de conversaciones que la verdad que inician en el momento en que las autoridades quieren iniciarlo, no hay plazos, la verdad que hay distintos argumentos para no poder avanzar en estos otros temas de fondo y sin duda nos encontramos con pequeños avances. Hoy día en esta negociación nosotros hemos rechazado el tema del reajuste porque consideramos que es insuficiente. O sea, 300 pesos por cada 100.000 pesos. Nada. No alcanza ni con un pasaje colectivo. Principalmente se ha podido avanzar en el tema de los honorarios. Creemos que es importante sí en ese aspecto. La necesidad de que se elimine esa figura ha sido uno de los temas y demandas de nuestro sector. ¿Se elimina en qué sentido? ¿En que van a pasar a ser planta o contrata? Contrata, no se elimina, por lo demás. Lo que pasa es que aquí lo que nosotros estamos diciendo que la figura de honorarios debe ser aquellos que están trabajando permanentemente dentro del servicio público, deben ser pasadas a la contrata y de ahí sucesivamente a la planta. Ahora, lo que hay acá, el acuerdo es de que 8.000 trabajadores serían pasados a la contrata.
es una cifra que permite avanzar un poco en esta materia, pero no es tampoco suficiente. Solo en la NEF, solo en los servicios públicos dependientes de la NEF, hay más de 20.000 funcionarios trabajando en horarios hoy día. 20.000. 20.000. Y en contrata, 60%. En contrata nosotros hemos dicho, hoy día es necesario el seguro de cesantía, revisar los Pero temas no de era indemnización. La ley estableció un 20-80. Lamentablemente hoy día 60% de la dotación de la NEF es a contrata y un 7% a honorario, lo que equivale a cerca de 20.000 funcionarios públicos. ¿Puedo hacer un paréntesis allí? Hace un par de programas atrás estuvimos conversando con gente del Prodemo y estuvo acá con nosotros una experta en el tema de la violencia hacia la mujer. Y estuvo justamente hablando de lo que significa como parte de la violencia hacia la mujer el hecho de que no hubiera igualdad de condiciones laborales. Yo le hacía notar que el Estado violenta a la mujer cuando precisamente tiene mujeres en horario y a contrata por años y años y años y no las pasa a planta como debe ser, y que el Estado debería dar el ejemplo. No hubo una respuesta satisfactoria por razones obvias también, no la persona que tiene que decidir ni la respuesta sobre esto, pero aquí también se ve de parte del Estado una contradicción evidente en que le exige al privado lo que en sus propias filas no es capaz de cumplir. Sí, pues eso es lo que nosotros hemos dicho, que como tema de fondo en esta negociación es necesario avanzar hacia un Estado que entregue garantías laborales a sus trabajadores y que por lo demás sea un ejemplo en materia de empleabilidad. Y eso es lo que hoy día no está ocurriendo. En el caso de las mujeres a honorarios no tienen ni siquiera derecho al prenatal y postnatal. pre y postnatal. Claro. Bueno, el Estado por lo demás avala el tema de la discriminación en las ISAPRE para las mujeres. Las AFP también discriminan a las mujeres en el cálculo en un momento de jubilar. Una mujer habiendo trabajado de la misma cantidad de tiempo con el mismo sueldo, al igual que un hombre, se les castiga en el cálculo de su pensión y recibe menos por ser más longeva, por vivir más. Y eso el Estado lo ha avalado por todos estos años. Entonces aquí hay que hacer una revisión un poco más profunda, no solamente de este tema, sino de los otros temas de sociedad que afectan a las mujeres. Ahora, en ese aspecto, lo que hay ahora es se va a abordar desde una mesa de trabajo para iniciar dos temas que son importantes. Uno que es del Código de Buenas Prácticas Laborales que nosotros tenemos como funcionarios públicos, que más bien en su momento fue un instructivo presidencial de cómo abordar los temas de estabilidad, de acoso laboral, etc. El problema de eso que a no ser ley, la verdad que no tiene mayor peso y hoy día se está queriendo abordar desde esa mirada, y en el tema de la mujer también hacer una mesa que aborde los temas de igualdad de remuneraciones, y eso también está dentro de este protocolo, pero nosotros creemos que es insuficiente y por eso nos hemos restado de la firma. Creemos que es necesaria la movilización de los trabajadores. Hoy día tuvimos un apoyo de nuestras bases contundente, una marcha bastante con la presencia de todos los funcionarios públicos. Perdón, y eso es importante. estuve revisando los medios de comunicación nacional y la ANEF ha logrado modificar a nivel país entre el 80 y 90% de los funcionarios. Tiene un apoyo inmensamente alto, bastante fuerte. Sí, eso es efectivo y eso es gratificante para nosotros desde el mundo sindical, porque sin duda las bases son las que el apoyo para que nosotros sigamos avanzando en nuestras distintas demandas, que por lo demás son históricas y que requieren del apoyo de nuestra clase política. Pero disculpa Jessica, ¿cómo se justifica, cómo se puede explicar, cómo uno le puede decir a la gente que nos está siguiendo que la CUT, que según tú me explicabas fuera de micrófono, coordina todo esto, haya aceptado el 0,3% de reajuste real? Porque si hoy día los dirigentes de la CUT fueran los que son, y este reajuste viniera del gobierno de Piñera, estaría todo el mundo en la plaza discutiendo, alegando, levantando bandera y mayando la marcha. ¿Por qué entonces la CUT acepta esto? ¿Es porque son del mismo bloque político? ¿Cómo se explica entonces que se acepte un 0,3 cuando ha habido reajustes mucho mayores, más significativos, y hoy día avalan esto absolutamente? Sí, mira, y decir que efectivamente la CUT tiene un rol coordinador dentro de la mesa, no tiene injerencia en la decisión de los distintos gremios que somos los que tomamos la decisión en esto. Ahora, de forma personal, nosotros lo dijimos en su momento, la CUT tuvo una opinión distinta a la nuestra como provincial, en el caso de las provinciales de la CUT de acá, y nosotros en su momento rechazamos el reajuste del sueldo mínimo, por ejemplo. Claro, que una cosa es que la CUT no tenga injerencia y otra muy distinta que salga apoyando.
Entonces, cuando hay declaraciones apoyando, diciendo que esta es una gran negociación para los trabajadores, bueno, entonces... Sí, nosotros lo que vamos a hacer una vez finalizando ya esto, hoy día se está discutiendo en el Senado, es tomar una postura también como mesa del sector público de la región, porque entendemos que aquí de los 14 gremios que tiene representación, solo 3 fueron los que rechazaron el acuerdo, no así otros sectores. Y ahí hay un tema que nosotros estamos viendo como región de cómo abordarlo, porque entendemos que hay distintas opiniones respecto a este proceso de negociación. Para algunos sectores es importante el tema de los bonos. Por ejemplo, el bono de término de negociación, el bono de vacaciones, y con eso están dispuestos para poder firmar un acuerdo. ¿Hay un bono de término de negociación? Sí, ¿Cuál eso es? es efectivo. Hay un bono de no manejo la cifra. Un poco más de 100.000 pesos. Sí, un poco más de 100.000 pesos. Yeah. Pero No hay puede, sectores no puede ser que... como los mineros, unos 14, 15 No, millones de pesos. No, eso es imposible. Pero no se puede. Pero más allá de eso, ¿sabes qué es lo que ocurre en la mesa? Que hay opiniones muy dispares. Hay quienes aprobaron, o sea, de hecho, 12 gremios aprobaron el protocolo. Perdón. Pero nosotros, y ahí es donde yo quiero abordarlo, Ya. nosotros como ANEF lo rechazamos porque entendemos que este es un reajuste insuficiente. Los bonos no es un sueldo, el bono tú lo recibes una vez, no es imponible, no es reajustable, y por lo tanto es pan para hoy, pero para después absolutamente nada. Y en ese sentido nosotros queremos dar una vuelta a cómo se está haciendo esta negociación. Una consulta importante que dice relación, y voy a hacer un paralelo que la gente evidentemente va a entender, con el colegio de profesores, por ejemplo, donde los dirigentes votaron sin consultar a las bases o desconociendo a las bases. Y hay una disociación hoy día evidente, Vox Populi, esto todo el mundo sabe, que existe una disociación muy fuerte entre las bases del colegio de profesores y su dirigencia, tanto comunal, regional como nacional, y esto en todo Chile. La pregunta en definitiva es, ¿estos dirigentes de la CUT, de los distintos gremios que la componen, votaron de motu propio o consultaron a sus bases? Porque la pregunta que yo hago es, si le hubieran preguntado a las bases, a todos los gremios, al trabajador, entre comillas, común y corriente, estamos negociando un reajuste de sueldo de 0,3, de 300 pesos por cada 100.000, las bases hubieran aceptado aquello. Bueno, esa es la disconformidad que hay desde el sentido de las personas. Ahora, hay estatutos, que eso también es importante que se sepan. Los estatutos establecen que las consultas en este tipo de negociaciones se efectúan a los presidentes regionales o comunales. La verdad que ahí desconozco cuál es el estatuto de las dos organizaciones. Al menos nosotros como ANEF, la consulta se hace previas, en asamblea, tenemos distintos procedimientos. Lo que pasa es que cada asociación, agrupación, federación tiene sus formas para poder conducir una negociación. Y ahí nosotros hablamos de lo nuestro. Nosotros teníamos ya acordado, previo incluso a la negociación, hasta dónde estábamos disponibles a llegar y cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos. Siempre han sido nuestros objetivos temas de fondo, porque hoy día, ¿qué sacamos de ver un reajuste, sean 5, sean 10%, 20%, no sé? Si no sabemos, por ejemplo, cuál es la dotación que se va a pertenecer de aquí al otro mes. Estamos a puertas del proceso de renovación del sector público, Sí, en donde aquí se permiten arbitrariedades. El 60% que está contrata en horarios, 6 de cada 10 trabajadores del sector público no sabe si tiene trabajo de enero en adelante. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy día? O sea, para nosotros como sector, y ahí insisto, como ANEF, de hablar de un reajuste si yo no sé si mis trabajadores van a estar o no el próximo mes. Más allá de que existan instructivos, ahora sale un instructivo de Hacienda en donde se establece que efectivamente el proceso de renovación de contrato tiene que ser objetivo, tiene que ser claro y ajustado a lo que dice la ley, que son las calificaciones que tienen los funcionarios públicos durante el año. Pero hace 2-3 años atrás tuvimos 11.000 despidos. Y ahí eso habla de la fragilidad del sistema público en términos contractuales con su gente. Entonces necesitamos avanzar en eso. Necesitamos avanzar en indemnización por año de servicio. Acá hubo trabajadores con 20 años de servicio que se fueron despedidos con el sueldo del mes de diciembre. Gente que fue despedida porque hacía uso de licencia, pero no por antojadiza, sino porque estaba con cáncer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un Estado que no está entregando garantías a sus trabajadores. Mira, no tenemos indemnización por año de servicio, no tenemos seguro de cesantía, no podemos acceder a los tribunales laborales, no tenemos derecho a negociación colectiva ni derecho a huelga. Ese es el Estado de Chile. Y las mujeres que están a contrata y honorario no tienen
prenatal y postnatal. En el caso de las honorarios, sí, Sí. que es terrible. Y aparte que si tú te das cuenta, las últimas creaciones de servicios públicos, en vez de ser de que sea una oportunidad para mejorar el tema Regularizar. contractual, Ujú. sigue incluso peor, ¿eh? Porque ahora hay muchos servicios que están, la mayoría honorarios o todos a contrata, de los nuevos servicios. Entonces, y sabes que también nos hemos dado cuenta que también hay una valoración súper, yo diría, hay un tema con la valoración al profesional joven, porque la mayoría de los trabajadores jóvenes están hoy día ingresando al servicio público honorario. Entonces, como Estado ni siquiera estamos valorando a nuestros profesionales jóvenes que tienen toda la intención de querer hacer una carrera en el servicio público. Claro. Y por lo demás también nos hemos dado cuenta que aquellos servicios en donde están más vinculados a la atención del ciudadano más vulnerable en nuestro país es quienes tienen a sus trabajadores honorarios. Entonces ahí hay un tema, es indispensable revisarlo, y yo diría que debe ser un acuerdo político. Pero ¿cómo se explica? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno, pues no es primera vez que conversamos, Jessica, ha pasado un tiempo, ya 7, 8 meses de que asumió la nueva mandataria, doña Michelle Bachelet, que por cierto, de nueva entre comillas, porque ya tenía una experiencia de 4 años como presidenta, con equipos políticos que, claro, tal vez públicamente no sean las mismas caras, pero sabemos que detrás son las mismas personas que están asesorando al gobierno. Y entonces uno se empieza a preguntar por qué se sigue cayendo en lo mismo. ¿Por qué ese discurso de, por ejemplo, igualdad de oportunidades no se está dando en el trabajo? ¿Por qué ese discurso de trato igualitario a las mujeres no se concreta en el Estado? Porque al final del día lo que va a pasar es que esta popularidad del presidente va a seguir bajando. Por otro lado, tenemos el problema de que la derecha no logra repuntar tampoco, y entonces se están dando las condiciones que se han dado en otros países para que emerjan estos caudillos que destrozan los países. Se están dando las condiciones que se dieron alguna vez para que aparezca un Maduro, un Chávez, en fin, y otro más cercano que no quiero nombrar. Pero se están empezando las condiciones cuando los dos bloques políticos empiezan a perder credibilidad. Aparece un tercero que empieza a repartirse, porque esto de río revuelto, ganancia de pescadores en la política funciona muchísimo. Entonces, se peligra de alguna forma la estabilidad política, económica y social del país cuando se están en estas condiciones finalmente. Bueno, yo creo que es una cosa de remirarse. Lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, impresentable. ¿Te refieres específicamente a el tema del reajuste? Al reajuste de las remuneraciones, se presentó la indicación de que no se tomara en cuenta este reajuste para aquellos trabajadores ABC1, por así decirlo, entre ellos los mismos parlamentarios. No quisieron y declararon inadmisible la indicación. Uno puede revisar en la página web quiénes son aquellos que están disponibles para reajustarse 500.000 pesos a la luz de la mirada de todo el ciudadano, de aquellos que ganan sueldo mínimo, es impresentable. Entonces, ese tipo de prácticas generan mucha distancia de la ciudadanía. En estos momentos se está discutiendo en el Senado la misma admisibilidad o no. Se tuvo que desalojar, en estos mismos momentos se estaba desalojando el Congreso porque quedó la escoba por esta discusión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una clase política que se está distanciando. ¿Cuál es el sueldo promedio del funcionario público en Chile? ¿Promedio? Depende del grado. O sea, es que hay una disparidad, pero enorme, porque por ejemplo en esta misma región habemos trabajadores de primera, de segunda y de tercera, porque hay distintas asignaciones. Por ejemplo, nuestra pelea, que es histórica, que se homologue la base de cálculo de asignación de zona. ¿Por qué en una misma región, en donde habemos distintos funcionarios públicos, todos tienen distinta asignación de zona? Las Fuerzas Armadas son las mejor con el Poder Judicial. Y de ahí ¿qué asignación de zona tiene acá? El 70%, pero es el tema de la base de cálculo. La base de cálculo es distinta, uno se calcula en base al sueldo base, otro al sueldo total. Es una disparidad completa. Y en ese sentido hay distintas también escalas de remuneraciones. Entonces también hemos hablado de ese tema. Debería al menos homologarse por ejemplo, uno de los temas que se discutió ahora también en este proyecto, el tema de un viático único. ¿Por qué, por ejemplo, dependiendo en el grado que te está,
depende de tu grado, o sea, tu viático. O sea, que el funcionario Por más simple ejemplo, tiene que viajar a Dios, digamos. el que va a natales con el jefe y el profesional y comiendo en el mismo lugar, durmiendo en el mismo lugar, tiene que tener un viático menor. Bueno, ese tipo de discusiones también se dio en este proyecto. Pero sin duda los desafíos son enormes. Aquí las demandas son históricas. Y por lo demás cada vez va en aumento esta precariedad laboral que nosotros hemos dicho. Pero ¿cómo entonces las personas que nos siguen cada noche pueden entender esta disociación entre el discurso público y la realidad del día a día? ¿Cómo entonces se puede hablar de credibilidad? Porque me parece que es lógico que el actual bloque gobernante pretenda mantenerse en el poder. Es natural a todo bloque político, no tiene nada de malo, eso es natural. Pero si existe esta disociación entre el discurso y la práctica, difícilmente van a tener más votos para las próximas elecciones. La lógica indica que si quieren ser electos de nuevo, deberán cubrir todas estas situaciones y regularizar a todos los trabajadores públicos, al menos. Yo creo que tiene que ver con una condición que se tiene que dar de los dos bloques. Porque en definitiva, por ejemplo, lo que ocurrió ayer se discutió el reajuste del sector público en la Cámara de Diputados y fue aprobado por todos los sectores, por la derecha y por la nueva mayoría, por todos. No, ningún problema. Ahí no hubo discusión. Ahí no hubo discusión. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando en este país? Los dos, y por eso tú dices también, eso está preparando un camino para Sí, claro. que esto no... Sí, si uno estudia de alguna forma o analiza la historia reciente de países latinoamericanos, centroamericanos, se da cuenta que se empezaron disculpen ustedes, se empezaron a dar cosas como esta. Uno siempre ha tenido en Chile la idea de que somos un país distinto al resto de América Latina, pero tuvimos un golpe de Estado, tuvimos un gobierno anterior que no fue de los mejores, tuvimos situaciones sociales anteriores a ellas que fueron incluso peores. Hubo un avance bastante importante este último 30 años, 20 años, pero pareciera ser que la memoria es demasiado frágil porque se vuelven a crear las condiciones para, después que se dijo nunca más. Y volvemos a preparar el terreno para que otra vez, ¿cierto?, se empiece a hacer la maleza. Entonces, el nunca más parece que no funciona. Sí, yo creo que ahí también hay que aplicar como nuevas estructuras. Este país requiere una mirada de Estado importante. Por ejemplo, dar más autonomía a los gobiernos regionales, a las mismas secretarías ministeriales, para poder tomar decisiones en distintas materias. Acá no solamente estamos hablando del tema reivindicativo laboral, sino también en cómo como regiones podemos aportar desde distintas miradas. Hoy día la descentralización no es algo que sea como visto no necesario. Hoy día es re importante para nuestra región poder avanzar en esa materia, y nosotros estamos también pensando en la necesidad de poder avanzar en negociación regional. Cuando se conversa, Jessica, en este tipo de situaciones, particularmente porque conversamos con Jessica un poquito antes de salir al aire, usted sabe que siempre hacemos lo mismo con todas las invitadas y todos los invitados, que si hubiera un reajuste real de, vamos a suponer, 10.000 pesos por cada 100, de verdad, en serio, sí, 10.000 pesos encima de la mesa por cada 100.000 pesos que se gane, ¿no se corre el riesgo también de que el comercio suba los precios y suban los pasajes y suba todo? Porque automáticamente cuando hay un reajuste de sueldo importante, pues esas cosas de la vida, las cosas también suben de precio. Y empieza el fantasma de la inflación a cabalgar rápidamente por la avenida de la economía. Entonces, también hay un problema ahí de equilibrio económico que hay que cuidar, porque finalmente se corre el riesgo, sobre todo impulsado por la reforma tributaria, que ya hemos visto que se empieza a sentir los bolsillos de la gente común y corriente, después que se ha dicho que no. ¿Cómo se evita, cierto, que un reajuste importante, porque finalmente el sector público suma una gran cantidad de personas y familias, no impacte fuertemente la economía del país? Eso se conversa, se discute igual. Perdón, ¿podemos conversar el segundo bloque? Sí. Dejamos la pausa, la pregunta hecha. Vamos a una pausa comercial y vamos a aprovechar que está Jessica aquí, que tiene buena voluntad de conversar con nosotros, para seguir hablando no solamente de lo que se está solicitando, sino también eventualmente las posibles repercusiones que pueda tener, qué otros pasos van a dar, porque aquí lo que hemos conversado, lo que básicamente de una forma u otra sabemos, pero que viene hacia adelante en el movimiento de los empleados públicos, de la ANEF, de la CUT, lo conversamos de vuelta de esta pequeña pausa comercial. Retornamos dentro de breves instantes.